Hoy está con nosotros David Solleiro. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Alex, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Para mí es un placer que me hayas llamado y un honor poder participar. El placer es mío. Hoy lo voy a anticipar, ¿vale? Porque hoy es una entrevista, como siempre, de debate, de conversación, pero le vamos a dar un giro a Zen Inside, bueno, un giro, vamos a dar otra cara y vamos a empezar a subir cosas a Instagram, pues un poco más elaboradas. Y quería darle una cosa, no sé, pintarlo un poco diferente. Entonces vamos a reaccionar a vídeos, a audios, a cosas que hayan pasado o cosas importantes pero que hayan pasado hace mucho. Entonces vamos a hablar de lo que ha ocurrido con Porzingis en las finales de la NBA y voy a poner un contexto y vamos a poner un audio de Porzingis explicando la situación y vamos a valorar, vamos a opinar con David, que además es readaptador, pues qué opina de esa situación. Vale, creo que me parece interesante y es actualidad. Sé que es baloncesto, no fútbol, pero al final los conceptos son muy parecidos. No sé si estás de acuerdo, David. Sí, sí, sí. Al final, Vale, deportistas. exacto. David, antes de nada, vamos a entrar en contexto. Cuéntanos un poco, ahora que has terminado la temporada, pues, ¿dónde has estado? Bueno, pues yo este año tuve la suerte de trabajar en el Olympique de Marsella, en la academia, y trabajaba con el equipo reserva, el filial, el sub-19 y el sub-17. Entonces era un trabajo, trabajamos con las tres categorías y ahí estuvimos este último año y parte de la temporada anterior. Ajá. Y estuviste como redactador. Adaptador, sí, sí, sí. Vale. Este año, ¿cuántas lecciones habéis tenido, por ejemplo? No te sabría decir un número exacto porque al final nosotros somos muy estrictos en la cuantificación de las lesiones. Para nosotros un día de baja es una lesión, pero bueno, hemos tenido no muchas, pero hemos tenido alguna lesión. Vale, o sea, cuando tú determinas que esa persona está lesionada, cuando se pierde un entrenamiento, Si no está ¿cuál- disponible, no está disponible para entrenar, es una lesión, aunque sea una enfermedad? aunque sea enfermedad, lo cuantificamos, sí, sí, sí. Así lo indican los artículos que nos explican cómo cuantificar las lesiones. Vale, perfecto. Cuéntanos un poco, vamos a irnos a un ejemplo, lesión muscular, la que tú quieras. ¿Cuáles serían los procesos que se desencadenan para tú empezar a intervenir con ese deportista? Pues con una lesión muscular aguda sabemos que al final los 3, 4 primeros días son pues días de una fase aguda donde tú poco puedes hacer Ah, y es más un trabajo de fisioterapia, de manejar la inflamación y todo este trabajo más clínico, y a partir de ahí pues ya siempre pues en colaboración con el fisio, con el médico y con todo el staff, pues empezar a trabajar sobre la estructura o sobre las estructuras que no están lesionadas, y a partir de ahí comenzar la readaptación. Sí, sí. mm. Ahí. Y el tema este de fisio, prepa, tal, por favor, si alguien todavía tiene esta batalla en su cabeza, coméntanos cómo trabajas en equipo y cómo se suceden esas fases. Yo al principio era un poco negacionista con el tema de fases, pero coño, las fases nos ayudan un poco a organizarnos, siendo sinceros. Así que cuéntanos un poco pues, cómo es ese trabajo multidisciplinar. A ver, nosotros en el club teníamos un problema, y es que el espacio de los fisios y nuestro espacio estaba separado y había una distancia física. Entonces, eso nos complicaba un poco el trabajo en colaboración. Pero al final es lo que tú dices, las fases nos dan como el camino, la referencia por donde tenemos que ir. A partir de ahí, pues tenemos que estar en constante comunicación. Oye, si haces tú esto, no lo hago yo. Si tú haces esta parte del trabajo, no tiene sentido que yo la duplique. Entonces, pues teníamos una reunión semanal donde establecíamos qué cosas se hacían con el fisioterapeuta, qué cosas se hacían con el redactador, e intentar darle sentido común al proceso. Al Ah. final, todo eso. Y, Pero sí, sí, perdón, no te quería cortar. no, que a veces es complicado, que a veces pues en una semana pueden pasar muchas cosas, y entonces es difícil ese proceso en algún momento, pues porque son diferentes profesionales, diferentes visiones. Entonces es muy importante pues esa parte de comunicación, de entender cuál es el proceso y que todos creamos la misma idea. Y en ese proceso, ¿qué utilizas para realizar seguimiento de ese deportista? Del lesionado, pues al final
tampoco creo que esté inventando nada, pero nosotros pues usamos test de valoración neuromuscular, pues si estamos hablando de una pubalgia, pues todo lo que son rangos articulares, rotación interna, externa. Después utilizamos test de fuerza para ver cómo va evolucionando esa estructura lesionada a niveles de fuerza, que tampoco es nada extraordinario. Y luego, pues una cosa que creo que se usa menos o no se habla tanto es el dolor. A nosotros el dolor es una guía muy interesante para programar y para avanzar en la lesión, en la adaptación de la lesión. Al final, nosotros planteamos el ejercicio y es, vale, pues este ejercicio con esta carga te duele 4/10, ¿vale? No podemos hacer con esta carga, bajamos. Pero dentro de 3 días, igual, con esta misma carga que te dolía 4/10, hoy te duele 1 o no te duele, ¿vale? Sabemos que hemos progresado, sabemos que esa estructura está un poquito mejor. Bueno, pues sobre todo en las fases tempranas, ese manejo del dolor y esa monitorización del dolor la usamos mucho. Y creo que eso es un poco lo que menos he visto en otros contextos. Y a partir de ahí también, pues, GPS, test funcionales, todo esto que ahora está tan de moda, el Control Chaos, de Taverner. Vale. Ya sabes que a la gente le gusta mucho saber qué es lo que haces. Entonces, ¿podrías poner un par de ejemplos de test de fuerza que usas, test funcionales que usas, para que la gente menos experta o que esté empezando diga, hostia, vale, pues esto es así? Claro, pues para una lesión de isquio, pues, ¿qué usamos? Pues lo que tratamos de usar son los mismos test quizás adaptemos algún test, pues porque la lesión es muy específica, pero tratamos de usar los mismos test que usábamos para los deportistas no lesionados. Entonces, nosotros hacíamos 2 test de isquios, el Isobridge de Natera y que al final, bueno, estoy todo cadera posterior, sobre todo isquio, y el 90-90 de Macal. Bueno, pues esos 2 test son 2 test que tenemos ahí de referencia, valores previos a la lesión y cómo está durante la lesión y a dónde tenemos que llegar. ¿Cuál es un poco de ingeniería reversa también? Entonces, pues estos 2 test son 2 test que utilizamos. Y después, pues test más funcionales, al final es ver la velocidad más para return to play o return to training, pues velocidad 10 metros, 20 metros, en curvo, salto. Son cosas que aparecen en todas las guías de adaptación. Y tampoco somos, no tratamos de inventar nada, tratamos de ser coherentes y seguir la evidencia científica en ese sentido. Vale, David, llevamos 8 minutos ya. Te voy a hacer la primera pregunta. ¿Crees que entrenamos mejor a los lesionados que a los deportistas sanos? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Al final, es así, es así. Es que al final yo lo veo en el club. Tenemos un montón de profesionales, pero el ratio jugador-prevalor físico es mucho más bajo cuando trabaja con jugador lesionado. Entonces, la calidad, el feedback, todo va a ser diferente. Todo va a ser diferente. Para mí es que es mucho mejor la calidad. ¿Qué pasa? Que, claro, ¿cómo explicas tú que tienes que tener 10 probadores físicos para 3 equipos? ¿No? Es difícil cuantificar eso. Y dividís ya a deportistas sanos, para continuar un poco. Dividís al grupo en subgrupos. ¿Cómo gestionáis esta individualización? Te voy a contar lo que nosotros hacíamos en el club, que creo que puede ser interesante. Nosotros lo que hacíamos era, teníamos un trabajo general, tenemos un responsable de fuerza en el club y tenemos 3 redactadores. Bueno, 2 de los redactadores entrábamos en la sesión de fuerza y entonces la parte general la dirigía el responsable de fuerza y el trabajo más específico, individualizado, adaptado a las necesidades de cada jugador, ahí nosotros íbamos llamando a los jugadores y hacíamos ese trabajo con ellos para darle calidad a ese trabajo y saber que estaba haciendo bien. Entonces, no era que dividiéramos el grupo, pero había 3, 4 personas que estaban pendientes del grupo en cada sesión. Sí. ¿Qué tendréis? ¿20 pocos? Sí, o menos, incluso 20, 18, por ahí. Eran plantillas. Alguna plantilla era un poquito más larga, pero sí, alrededor de 20. Claro, si tienes recursos materiales, con ese ratio te sale a cuenta. O sea, al final te sale casi a 4 o 5 por motivado físico. Genial. ¿Y la individualización la hacéis más relacionada con la orientación del ejercicio o con el tipo de ejercicio? Es decir, a uno le ponéis sentadilla y al otro le ponéis, pues yo qué sé, una búlgara, o todos hacen sentadilla, pero tú lo haces a esta velocidad, tú lo haces con esta componente excéntrico, tú lo haces con... Había diferentes criterios de individualización. Pues uno de ellos era la carga, la velocidad de ejecución. Había un grupo que trabajaba más con cargas más altas, pues
no recuerdo si a 0,7 tenía que mover la barra, y había otro grupo que trabajaba a 1 o 1,2. Ese era un criterio. Y luego otro criterio es, en base a los test de fuerza que hacíamos, de fuerza isométrica en este caso, teníamos, no sé si puedo decir la marca, no la promoción. Claro, claro. Invent teníamos esa marca, y entonces hacíamos una batería de test de fuerza isométrica, veíamos qué jugadores tenían asimetrías o tenían debilidad. O sea, hacíamos análisis estadístico, veíamos qué jugadores estaban más allá de una desviación típica con respecto al grupo, es decir, jugadores más débiles, y ese grupo o ese número de jugadores que teníamos realizaba una serie de ejercicios para compensar o para fortalecer las estructuras que veíamos que podían tener más débiles o en mayor riesgo de lesión. Entonces, un poco jugamos con la orientación de la carga por un lado y luego con la selección de ejercicios en base a las necesidades de cada jugador por otro. Un poco las dos. Qué bueno. Siguiendo con criterios y volviendo, estoy haciendo saltos de rana, volviendo a los criterios, pero ahora de superación, cuando estás con una persona que sí está lesionada. ¿Cómo estableces esos benchmarks para ir evolucionando y teniendo también la seguridad de que estás en el buen camino? Porque cada adaptación tiene unas fases, una temporalización diferente. ¿Cómo aseguras eso? Pues un poco también dependen de cada lesión. Al final, cada lesión tiene unos criterios. Nosotros sí que eso tratábamos de tenerlo muy estructurado porque tratábamos de trabajar de la misma forma los 3 adaptados. Es decir, da igual con qué persona estés trabajando, que la idea, la lógica tiene que ser la misma y los criterios tienen que ser los mismos. Entonces, al final, en las fases más tempranas, el ROM es clave, la fuerza isométrica es clave. Si teníamos a veces oportunidad, hacíamos un isocinético para ver cómo estaba, sobre todo en lesiones de isquio. Entonces, estos son criterios más para fases tempranas y luego, pues, lo que hablábamos, el salto, la velocidad para retorno to play y luego todo lo que es manejo de la carga con GPS era en esa fase intermedia entre que vuelva al campo y que vuelve con el grupo. Usábamos la carga de GPS como criterio de superación. Al final no era un criterio como tal, pero era bueno, pues empezamos a 18 por hora, subimos la carga a 20 por hora, al fin, sobre todo un inicio, ¿no? Que el trabajo de alta velocidad quizás sea lo más peligroso. Bueno, al final era poco eso, pero criterios suelen ser movilidad, fuerza, el dolor. A partir de ahí, cuando ya no hay dolor y la estructura está, digamos, en mejor estado, ya es un trabajo de fuerza sobre todo y luego gestión de la carga. Y Vale. finales al final, sí. Esto en el mundo de Disney World, claro, porque hay veces que por el contexto competitivo, pues tienes que saltarte un poco criterios de superación y tienes que devolver a un jugador que no está al 100%. Bueno, nunca lo va a estar, pero bueno, ¿cómo gestionas ese riesgo, balanza, riesgo-beneficio? Esto es muy complicado. Nosotros ahí teníamos una ventaja muy grande y es que era formación. Y entonces nos dijeron, no hay prisa, hacer las cosas bien. Ya sabemos que un jugador es muy difícil que vuelva al 100% previo con respecto a los valores previos a la lesión, pero no hay prisa para acelerar el proceso. Igual en algún momento, pues el caso puntual puede ser que haya que apurar un poquito, pero en términos generales no había prisa y lo importante era que el jugador volviese lo mejor y lo más seguro posible al grupo. No había esa prisa de primeros equipos o de altísimo nivel de... Entonces ahí estamos más tranquilos y más cómodos trabajando. Completamente de acuerdo y qué fácil te lo pone, ¿no? Cuando la política del club es esta. O sea, al final estás invirtiendo en salud y estás ayudando a que un jugador pues pueda, porque al final es una oportunidad de mejorar y una oportunidad de desarrollo del jugador. O sea que estoy de acuerdo. Sin embargo, como ya comentábamos al principio de la entrevista y antes del directo, claro, ha habido una situación ahora con Boston Celtics donde ha habido los 2 tipos de approach. Entonces, si me permites hacer una contextualización y después ponemos el vídeo con la rueda de prensa de Porzingis, que son 20 segundos, y debatimos sobre esa situación, a ver qué te parece. Vale, que ya es élite, ya no es formación. Básicamente, que tengo aquí el injury load. Él se lesiona en el gemelo, bueno, dicen que es gemelo en el 4º partido contra los Miami Heat, ya estamos en playoff. No juega el 5º partido, Boston gana esa serie con bastante facilidad. Ya sabéis que Boston es campeón bueno, espero no hacer spoilers, pero es campeón de la NBA y se paseó
básicamente. O sea, las finales también las ganó 4-1 y básicamente se paseó, no tuvo rival. Eso permitió que Porzingis, que después se confirmó que era una lesión en el sóleo, pues tuviese mucho tiempo para poder readaptarse. Estuvo mucho tiempo apartado del grupo. O sea, es la misma lesión que tuvo Giannis, que Giannis no pudo jugar ningún partido y Milwaukee Bucks se va antes de tiempo de los playoffs. Entonces, claro, pues se pierde las series contra los Cavaliers. Se espera, hay un montón de noticias en las que se espera que él vuelva contra los Pacers, pero como va tan bien, que al final es una decisión de 3 balones perdidos que hace Pacers en el segundo partido y que es decisivo para que se pongan 1-1 a 2-0. Y bueno, son decisiones ahí al final que no sabes muy bien si forzar al jugador o si no forzarlo porque la cosa va bien. Al final da un paso adelante Al Horford y rinde de la hostia. Yo me he visto todos los partidos de playoff, o sea que sé de lo que hablo. Lo he visto todo, algunos los he visto en 40 minutos porque ganaban de paliza, pero los he visto todos. Y al final tú tienes el concepto de, o sea, tengo un jugador franquicia con los Jalen, Brown y Tatum, pero es un jugador franquicia, es uno de los 3 mejores jugadores de su equipo, que vale un montón de pasta, esto hay que tenerlo en cuenta también, y claro, estoy en una oportunidad magnífica para ganar el anillo, pero tú ves que tu equipo es capaz de suplir esa baja. Entonces ya no existe esa urgencia porque vuelva. Y básicamente se meten en las finales de conferencia, que se supone que iba a ser una dificultad pues, mucho mayor, y se lo pasan, se pasan el juego, que de hecho tuvieron creo que 10 días hasta las finales que claro, eso es diferencial. Entonces Porzingis vuelve en el primer partido de las finales, es diferencial, que de hecho te voy a decir la estadística, que la tengo aquí. Juega 21 minutos, mete 20 puntos, 8 de 13, o sea, es diferencial. Y vi el partido y fue diferencial. ¿Qué ocurre? Y aquí viene el debate. Que tuvieron mucho tiempo para readaptar a este jugador, pero en el segundo partido, en el último cuarto, se lesiona. Que juega 23 minutos, mete 12 puntos, 4 de 7. No fue tan espectacular como el primero, pero también fue diferencial, cambió muchos tiros, es un tío que te cambia un partido. Se lesiona. Bien, no juega el tercero y el cuarto, que el cuarto estaba o sea, estaba cambiado para meterse. ¿Qué ocurre? Que Dallas te mete una tunda, estaban perdiendo de 30 y ya no lo mete. Pero estaba para jugar, en principio iba a jugar. Siempre jugó desde el banquillo. Y en el último partido, que es el que consigue en el trofeo, juega 16 minutos y mete 5 puntos, 2 de 4, pero ya medio cojo o sea, ahí no se hizo un return to play. Y si me permites, voy a compartir la rueda de prensa de esos 20 segundos en los que él viene a decir un poco pues qué es lo que ha pasado aquí. ¿Dónde lo tengo? Lo tengo aquí. Lo ves, ¿verdad? Ahí va. I was like, I don't know how I'm going to play, if I'm going to play, but my mindset was always like, I'm going to try to find a way how I can manage this. And yeah, somehow I got it going for this game. And a lot of it was for sure like the adrenaline from just playing at the Garden and playing in front of our fans and having that opportunity to close it out. And man, I got it going. Vale, el que no entiende inglés se lo traduzco muy rápido. Él quería jugar, ya que tenía una lesión. La lesión no era grave en el sentido de que podía jugar, pero se va a operar porque tuvo una lesión pues grave, o sea, se rompió un tendón de un pie, pero pudo jugar. Pero él está decidido. ¿Por qué? Porque son unas finales de la NBA, es el último partido y quieres intentar incidir en el partido de alguna manera, que lo hizo de cierta manera. Pero tú te arriesgas a perder a un jugador para la temporada que viene por una lesión mayor. Entonces, David, ¿tú qué opinas de esta diferencia entre tengo tiempo, pues lo aprovecho, versus la cosa va bien, vamos 3-0, perdemos de 30, nos ponemos 3-1, fuerzas al jugador para ganar el 4-1? Ahí yo creo que es un poco evaluar el coste-beneficio y entender cuál es el riesgo y cuál es el beneficio. Si realmente el jugador lesionado va a seguir siendo diferencial o va a darte un plus con respecto a lo que ya tienes, pues ¿qué otro momento tienes para arriesgar en la temporada? Es el momento, ¿no?
Pero por otro lado también tienes que ver si el riesgo de pues una lesión más grave o que se prolongue de cara a la temporada siguiente va a ser mayor. A mí sí me cuesta mojarme. Yo creo que lo que sí es cierto es que en alto nivel hay momentos donde hay que arriesgar. Y A mí no me cuesta nada mojarme. Primero porque he visto todos los partidos. Sí que es cierto que no tengo la información de dentro, lógicamente. Y puedo entender que el jugador quiera jugar, porque al final ya solo por la sensación de estar y que ese anillo yo tenga más presencia por haber jugado 3 partidos en lugar de 2, ya lo entiendo. Pero, hostia, Porzingis tiene 28 años, creo que está en su segundo año de contrato, va a cobrar un pastizal y la franquicia se arriesga a perderlo a largo plazo. Y otro miedo, entre comillas, que tenía yo es Porzingis juega el primer partido de las finales y tú no sabes cómo va a salir, porque tú llevas un mes arrasando en playoff sin este jugador. Entonces, este jugador te puede cambiar mecánicas, te puede cambiar tendencias, puede que este jugador ya no tenga tanto el balón. De hecho, le penalizaron bastante en el pick and roll. O sea que realmente te la estás jugando, ¿sabes? No es un jugador tan diferencial como jugador franquicia como puede ser Giannis, que sí que no lo forzaron, porque te pierdes a un jugador súper importante. Pero si las cosas van bien y estás arrasando, ya no es que sea lanzar una moneda, yo creo que es un riesgo muy grande. Pero claro, hay que respetar también la decisión del jugador. Pero bueno, con este contexto que me cuentas, quizás lo más lógico hubiese sido que no. Evidentemente, sin saber la información y que seguramente la decisión que hayan tomado sea la mejor, pero con este contexto parece que lo lógico sería que no hubiese jugado. Yo creo que lo lógico es que no hubiese jugado y que, claro, yo me estoy lanzando un triple aquí, pero yo creo que es más su opinión personal de intentar estar para formar parte de lo que... A ver, nunca se remontó un 3-0 en las finales de NBA. Entonces, ellos sabían que iban a ganar y conseguir el anillo. Entonces, yo me imagino que él querría estar en pista, ¿sabes? Para sentirse un poco más partícipe, porque estuvo un mes sin jugar los playoffs. Y es como que no le pertenecía ese anillo, ¿sabes? Claro. Poco, yo ahí lo entiendo. Parte protagonista, ¿no? Del título. En fin. Exacto. Y esto viene a explicar, pues, la gran diferencia que hay entre la élite y lo que nos dice la ciencia que hay que hacer con respeto de criterios de superación, de ir poco a poco, de curación biológica. Sí, pero si al final el jugador quiere forzar, ¿qué hacemos? Sí. Bueno, a ver, yo creo que hay momentos en los que el staff tiene que tener la potestad de parar a ese jugador y decir, no estás para jugar. Por mucho que tú quieras, si no tienes los niveles de fuerza, si no tienes la movilidad, si no tienes la carga crónica acumulada suficiente como para que nosotros creamos que tú puedes jugar, no vas a jugar. Si realmente creemos que es un riesgo. Claro, pero es que ahí hay que manejar yo creo que cada situación es única y cada situación es única. Entonces, sí. Estamos en conversación de bar, ¿eh? Porque nos falta mucha información. Sí, claro. Pero te pongo esta casuística. Si tú estás en una situación parecida y el jugador está decidido a jugar, ¿tú tiendes más a dar tu opinión del riesgo que comporta o eres más poner pues tendencia hacia, venga, va, darle seguridad, decirle que está mejor de lo que realmente está para que tenga esa confianza en cuando esté rindiendo? O sea, es muy complicado, pero ¿tú dónde te posicionarías? Yo creo que hay que ser honestos. No le puedes mentir al jugador y decirle que está mejor de lo que está. Tienes que decir, aquí estás bien, aquí no estás tan bien. Con esto, si tú te encuentras en condición y va a jugar, cuando la decisión está tomada y te pregunta, yo creo que hay que ser honestos siempre y no mentir al jugador. Ser honestos sabiendo decir las cosas, pero sí. No ocultar información o no decirle las cosas que no son. Porque si luego se lesiona y tú le has dicho que estaba bien, te va a venir a decir, oye, tú me habías dicho que estaba para jugar y mira. Claro, a ver, tan exagerado no. No, ya. No pasa nada, chaval. Pero sí que, ¿sabes? Tampoco, yo creo que no hay que mentir al jugador. Y al staff menos todavía. Yo creo que el staff, ¿quieres que juegue este jugador? De acuerdo. Pero que sepas que hay esto. Porque si luego pasa algo,
las responsabilidades son para casi siempre los preparadores físicos, ¿no? Al staff, por supuesto. Pero sí que creo que al jugador hay que medir muy bien qué se le dice para tener cuidado. Porque los jugadores quieren jugar. Los jugadores son jugadores. O sea, juegan. Y es lo que quieren. Entonces, en situaciones así tan especiales, podría entender un consenso de staff en torno a restarle importancia para que Porzingis disfrutase de este momento y no advertirle tanto del riesgo que comporta forzar ese partido. Lo puedo entender. Pero bueno, yo creo que son casos muy... Sí, tienen que ser casos muy puntuales. No puede ser lo normal. Exacto. Claro. Aunque en la élite pasa mucho esto, ¿eh? Pero bueno, yo lo he vivido, ¿eh? O sea, de tener problemas con un entrenador porque la jugadora me llama, me pide mi opinión, yo se la doy y luego eso lo utiliza. Claro, yo ya aprendí de esto, pero claro, utiliza mi conversación para decirle al entrenador ciertas cosas, ¿no? Y bueno, la conclusión es el entrenador diciéndome, Alex, esto se soluciona en 5 segundos. ¿Y ya cómo? Sí, en vez de tal, porque la chica me llamó llorando, o sea, acabó llorando en la conversación. Y me dice, Alex, eso se resuelve en 5 segundos. Le dices esto y ya está. Y yo me decía, joder, o sea, que fácil, ¿no? O sea, no sé, yo no soy así. Yo soy más emocional, intento ponerme en la piel de los demás y ahí fallé porque tendría que haberme esperado a dar una contestación. Déjame hablarlo con el staff, lógicamente, pero tampoco arreglar el problema en 5 segundos cortando de raíz un estado emocional de una jugadora. Esto no lo comparto, lo siento. Pero bueno, problemas. Tema complicado esa parte emocional, psicológica y la relación con la parte más objetiva o estructural. Sí. Peleagudo. ¿Tú has tenido algún desafío, alguna problemática en la que te hayas visto inmerso? ¿De este tipo o de que...? No, del que sea. O sea, un momento que supuso un desafío para ti. Sí, para saber cómo lo resolviste. Pues cuando justo nada más firmar en el Olympique, pues había un caso de un chico muy jovencito que tenía un cruzado roto. Un cruzado que, bueno, por diferentes motivos la readaptación no fue tan bien como debería y cuando yo llegué, yo creo que estaba en el mes 4 y todavía no era capaz casi ni de caminar, tenía problemas, se le inflamaba la rodilla, cada vez que le metían carga la rodilla no funcionaba, tenía problemas también en la rótula. Bueno, fue un caso un poco que cuando yo me vino dado, caray, pues dije yo, o sea, ¿por dónde salimos por aquí? Porque esto no va a salir en ningún libro. Y bueno, pues fue un poco pues siguiendo la lógica, la biomecánica y el sentido común y fuimos sacando el caso y el chico pues ahora está jugando, pero quizás ese fue el más complicado porque fue un caso pues donde se juntaban varias cosas, no era solo un cruzado, sino que la rótula tampoco funcionaba, un chico muy joven, con lo cual bueno, pues los procesos un poco diferentes, bueno, un poco, todo por ahí. Para una persona más joven y sin experiencia que pudiera tener un caso parecido como el tuyo, ¿qué consejos le darías? Hostia, céntrate en estas 3 cosas para hacerlo bien. Difícil, Difícil de dar un consejo, pero yo creo que tienes que saber mucho de biomecánica, de anatomía, intentar entender, porque a veces tú crees que es una cosa o piensas que va a funcionar así, no va, pero entender muy bien la biomecánica, muy bien la anatomía y luego pues intentar estar actualizado en la parte más, pues qué se hace en estos casos, pues la evidencia científica, qué es lo que dice y un poco también escuchar a la gente que tiene más experiencia que tú, que a veces te da soluciones que no están en los libros y eso es una cosa muy importante que no nos enseña en la universidad y que a veces funciona, a veces funciona. Y si alguno quiere, venga, va, te hago caso, David, quiero profundizar en la biomecánica porque es una pata que cojea, ¿por dónde empezar? Hombre, hay autores así de referencia, Escamilla o... Ahí no me sale ahora el nombre del libro clásico de biomecánica. Pues era el Capangi.
El Capagni, al final es un libro que igual no leértelo completo, pero de consulta tiene que ser. Y luego, pues, a mí me gusta muchísimo todo lo que sube Nacho Zas al blog, bueno, que ahora lo tiene un poco ya abandonado. Y si no, Dijo que iba a volver, ¿eh? sí, En algún momento. ojalá, porque nos aporta a todos. Y sus formaciones también están muy bien. Y él ve un poco del Capagni o también de McGill o, bueno, Charman también. Sharman. Bueno, Sharman, lo que pasa es que Sharman es un tocho así que... Ya. Pero bueno, un poco eso. Y luego, pues, anatomía, intentar llevar buena base de la carrera. Venir. Yo siempre recomiendo, cuando sale este tema, tener un... No, es que te lo voy a enseñar, mira. Aunque la gente no lo verá, pero espera, que voy a reventar todo. No lo tengo hecho entero, ¿eh? Pero, tío, creo que es una forma muy, muy intuitiva de hacer los colorines y todo esto. Y luego tengo todo, ¿eh? O sea, por ejemplo, el aparato digestivo y todas estas mierdas no lo he hecho. Pero huesos, músculos. O sea, me parece una forma muy amena de actualizarte, porque yo al final, anatomía, la estudié en el 2008, ¿sabes? Si tú me dices dónde está la inserción de, yo qué sé, del bíceps femoral, pues no lo localizo ahora mismo, ¿sabes? Pero coño, vienes aquí y dices, hostia, es verdad que lo coloreé aquí hace, ya no sé cuánto fue esto. Pero bueno. Pero yo creo que eso es algo que tenemos que hacer siempre. O sea, yo no me sé todas las inserciones de todos los músculos de memoria. Yo tengo que ir y repasar. Yo, vale, pues me reviso otra vez toda la biomecánica de la rodilla o del isquio. O no pasa nada, quiero decir, igual si aquí se le cae el mito a alguno, pero es que tenemos que estar estudiando y repasando cosas todo el tiempo. Obvio. Sí. Vale. Libros, sí, ya diste formación. Vale. Y esta es un poco ya también filosófica, voy alternando, ¿no? Entonces, vale. ¿Quién ha sido aquella persona que más te ha sorprendido? Y puede ser deportista, puede ser compañero, que te haya influido, que te haya sorprendido el haber estado con ella. ¿Por qué? Te puedo decir varias, porque hay como 3, 4 que para mí fueron como un cambio. Para mí la primera fue Alexis Padrón, que es un profesor en la Universidad de Vigo, que fue un poco el que nos dijo, oye, que somos una profesión seria, que hay ciencia detrás, que tenemos que ser rigurosos. Un poco fue el que me enganchó a todo esto de las ciencias del deporte y que, bueno, ahora es mi director de la tesis y somos amigos. La segunda persona fue Juan Fernández, que ya lo entrevistaste, que tuvo una suerte tremendo de hacer las prácticas en Cupro y claro, para mí fue un cambio de paradigma, fue salir un poco del grado, de lo establecido, a esto es la realidad. Y la realidad no tiene nada que ver con los libros. Y aprendí muchísimo. Y aprendí muchísimo de entrenamiento, aprendí muchísimo de anatomía, de biomecánica, de todo lo que es la parte técnica, pero también aprendí muchísimo de cómo gestionar a las personas, cómo llevar una sesión. O sea, me parece de lo mejorcito que vi. Y luego, pues, de Miguel Alonso, que fue mi jefe todo este año, te diría que cómo gestionar, cómo ser líder, cómo entender, cómo delegar, entender que cada uno tiene que tener su cuota de protagonismo o de responsabilidad, digamos, más que protagonismo. Y el último es un compañero que es Hugo Correia, que es portugués, y es mi compañero en el Olympique, y también creo que aprendí muchísimo de él, de cómo entiende la adaptación, todo el proceso de entrenamiento. Entonces yo creo que esas 4 personas fueron claves. Rodéate siempre de gente mejor que tú, ¿no? Sí. Al final, para poder seguir mejorando. Citaste un poco la profesión, que era otra de las cosas que queríamos comentar, y estoy de acuerdo con tu pensamiento de, hostia, la gente joven, no toda, pero a mí me pasó, que sales de la facultad y te piensas que, que lo sabes todo, que A más B igual a C, y esto no es tanto causalidad, ¿no? Entonces, sé que es una pregunta complicada, pero ¿tú cuándo saliste de la carrera? ¿Qué pasos
diste para seguir creciendo como profesional? A ver, que no fue hace tanto, fue hace el 2021. Mm. Pues, a ver, yo creo que entendí que me faltaba muchísimo por aprender. Entonces, yo dije, vale, ¿qué creo que me falta? Pues me falta conocimiento de biomecánica, pues me seguí formando en biomecánica. Creo que me falta conocimiento en readaptación de lesiones, pues seguí leyendo, y bueno, hice el máster de readaptación de lesiones también. Ujú. Entonces, entender estadística, pues hay que leer sobre estadística. Entender que ser humilde y entender que te falta mucho por aprender y mucho para llegar a ser buen profesional. Y hoy en día sigo pensando eso. Pues tengo que seguir leyendo sobre esto, tengo que seguir formándome sobre esto otro. Entonces, un poco tener esa humildad de entender que el grado no te hace buen profesional, te da las bases para poder llegar a ser algún día buen profesional. Y a partir de ahí, intentar seguir formándote. Creo que en eso pues, traté de ser humilde y aunque yo pensaba que era mejor de lo que realmente era, tenía esa humildad de seguir aprendiendo. Creo. Pero bueno. ¿Cuáles son las características que crees que debería tener un readaptador para ser muy bueno? Uf, buena pregunta. Yo creo que tiene que saber muchísimo sobre anatomía, sobre biomecánica, sobre los procesos o cómo se produce una lesión a nivel fisiopatológico. Em, Creo que tiene que tener esas habilidades blandas de entender y gestionar la persona. Al final nos tenemos que acordar que siempre trabajamos con personas, no son robots. Y yo creo que luego tiene que saber del deporte, que también es importante, que al final raptas a un futbolista para ser futbolista. Entonces, pues entender la lógica del deporte, aunque no sea tan importante quizás como un probador físico de campo, y luego saber muchísimo de entrenamiento de fuerza, métodos de entrenamiento, bueno, todo lo que... Yo creo que necesitas saber todo lo que tienes que saber para ser preparador físico o strength coach o todo ese contenido tienes tienes que tenerlo dominado y luego además saber esa parte más específica de la lesión, de la biomecánica, de la adaptación de lesiones. Creo que va por ahí y además esas habilidades blandas. Creo que es un poco todo eso. Y debería ser fisio. Para mí no. Para mí no, pero yo creo que, o sea, creo que puedes tener la doble titulación, pero creo que un fisio no puede llegar al campo. O sea, igual aquí estoy defendiendo un poco lo nuestro, y soy un poco corporativista, pero creo que, aunque el proceso tiene que ser en colaboración y tenemos que ir un poco de la mano, eh, el fisio tiene que llegar hasta donde tiene que llegar y el redactor tiene que llegar a donde tiene que llegar, que es al campo, que es a poner al jugador en disposición de poder entrar con el grupo y casi, no digo competir, pero sí estar en condiciones de entrenar sin ningún riesgo. Entonces yo creo que la doble titulación te puede dar un, un- un plus, pero creo que el ratador como tal tiene que ser un preparador físico. O sea, un graduado en ciencias de actividad física del deporte. Creo. Opinión, no sé. Yo te doy, no mi opinión, pero sí sé que hay varios compañeros que acaban haciendo fisio, no para ser fisio, sino para ampliar sus conocimientos para sus funciones de adaptador. Mm, Entonces, claro, esto puede ser contextual, porque Claro. si tú tienes un compañero o una estructura de rendimiento donde esa parte inicial está muy cubierta, yo creo que con el aprendizaje del día a día, con el trabajo con esas personas, va a hacer que tú ya mejores. No necesites un título de fisioterapia para entender lo que está pasando en esas fases que te sirva a ti en las tuyas. Claro. No lo veo necesario. Pero bueno, oye, nunca viene mal. O sea, estoy criticando. No. Yo fue algo que valoré estudiar fisioterapia, pero hablando con varios fisioterapeutas me dijeron, mira, que ya sabes más de biomecánica que yo, ya sabes más de anatomía, en la carrera tenéis más formación que nosotros, no veo necesario. Tú no quieres ser fisio, ¿no? Y yo dije, no, yo no quiero ser fisio. Pues si no vas a hacer tratamientos de fisioterapia como tal, no le veo mucho sentido. Tú entiendes las fases de los procesos, creo que no. Yo creo que no le veo sentido, es lo que es un poco, yo creo que por ahí tiene que ir. Perfecto, perfecto. Vamos a ver, ¿qué más cosas tienes? Ah, teníamos el tema de las activaciones también. Que aquí damos un salto también, pero no me quiero dejar nada en el tintero. Cuéntanos, para empezar, ¿por qué no le llamas calentamiento, sino que le llamas activación? O sea, ¿qué es para ti una
buena activación? No le llamamos calentamiento porque calentar, el único objetivo es aumentar la temperatura corporal. Y cuando haces una activación se supone que tú tienes más objetivos. Pues mejorar el ROM, pues mejorar la temperatura es otro objetivo, poner pequeñas dosis de carga en esa estructura o preparar esa estructura para lo que venga después, no lo sé. Ahí hay, como digamos que una activación le damos ese nombre porque creemos que tiene más objetivos que puramente calentar o aumentar la temperatura corporal o un tejido en concreto. Entonces yo creo que eso es lo primero. Y luego, ¿cuál era la...? No, esa era la única, pero te hago más. Es poco por eso, porque tienes más objetivos. Vale, ¿cómo la estructuráis? Es decir, todos los días tenéis activación, la grupal es obligatoria, la individual es en algunos momentos de la semana. ¿Cómo organizáis la creación de las activaciones? Pues nosotros tenemos activaciones grupales y activaciones individuales. Las grupales son obligatorias, son previas a la sesión normalmente de fuerza o de potencia o de lo que sea en el gimnasio. Y las activaciones individuales no son obligatorias, pero no para todos los jugadores. Son para aquellos jugadores que creemos que necesitan un trabajo extra. Entonces, esas activaciones individuales, lo que solemos hacer es un trabajo de movilidad, sobre todo movilidad, un trabajo de core extra, y luego hacemos un trabajo de fuerza y un trabajo de velocidad. Le llamamos fuerza y velocidad, pero al final la velocidad puede ser pliometría, puede ser ejercicios de acción rápida, es decir, estamos hablando más de ejercicios de cargas con más altas y cargas más bajas. Entonces hacemos como esas dos pequeñas dosis de trabajo. Entonces un poco esa es la forma que tenemos de estructurar las activaciones. En base a tenemos diferentes, digamos, en el club tenemos un cuadro y tenemos todo el cuadro que tenemos, pues uno tiene problemas en la lumbar, otro tiene problemas en el cuádriceps. Vale, pues ese tipo de jugadores tiene una serie de activaciones que puede hacer, donde le damos de variabilidad y trabaja un poco. No repite siempre la misma activación, tiene varias. Y es un poco eso, es darle un extra de carga a esa estructura que está lesionada, prepararla para lo que venga después, que va a ser entrenamiento, e intentar trabajar pues todo el perfil de resistencia, trabajar diferentes velocidades de contracción, diferentes tipos de contracción, isométricos, concéntricos, excéntricos, un poco darle un extra a esa estructura que creemos que está un poco más vulnerable. Y me surge la duda, ¿cuándo retesteas? Tú haces unos test funcionales de fuerza, de valoración artromuscular, lo que sea, y te encuentras con algunas banderas rojas, otras amarillas, otras verdes. Vale, las rojas, ¿cada cuánto las vuelves a testear? Es que esto es lo bueno de trabajar en formación y que tenemos tiempo, o nos dan tiempo para testear, que testear lleva mucho tiempo. Y entonces cada mes y medio, 2 meses, creo que hicimos 4 o 5. Incluso con aquellos jugadores que creíamos que necesitábamos valorarlos más veces al año, hacíamos alguna valoración extra. Es decir, no tocaba valoración, pero cogemos esos 10 o 12 jugadores y hacemos los 2-3 test que creíamos más importantes. Pues también lo hicimos. Entonces al final tienes una monitorización y ves, vale, esto está dando resultado o no, porque a veces pasaba, oye, aplicamos un programa de entrenamiento para reducir este problema y no funciona. Tenemos que dar una vuelta. ¿Qué pasa? ¿Por qué no mejora? ¿Será por el entrenamiento? ¿Será por la alimentación? ¿Está descansando bien? Pues igual tenemos que repensar el programa. Bueno, pues también ser críticos con nuestro trabajo, que yo creo que es para lo que están ustedes, ¿no? También para darte un poco en la frente con los datos. Sí. Reporte métrico, fundamental. Vamos con última ronda de preguntas. Creo que te voy a pillar con alguna, ¿eh? Seguro. Vamos fácil. Contéstala como quieras. Vale. Mejor, peor momento deportivo. Elige el que tú quieras. El mejor, yo creo que fue pues algún chico que tuvo una adaptación larga, muy larga, 3 meses o una cosa así, y verlo que a las 2 semanas de volver con el grupo estaba debutando con el primer equipo en el velodrome. Y yo estaba en el estadio viendo el partido. Qué guay. Claro, para mí fue ¿Marcó? No marcó, pero bueno, fue debut en primera división. Al final, bueno, Claro. Ya es mucho, ¿sabes? Y ese yo creo que fue el mejor momento. Y el peor, yo cuando estaba en cuarto de carrera, yo escuchaba este podcast desde tercero, yo creo. O sea, para mí fue... Sí. Hostia, qué mayor me acabas de hacer sentir, tío.
Sí, 2020, por ahí empecé a escuchar, creo. Entonces, una de las cosas, En 19. 19, pues mira, yo sí. creo que lo cogí en el 20. Y una de las cosas que comentabas era, oye, tenéis que ir al barro, entrenar lo antes posible. Entonces, en cuarto de carrera, yo empecé a entrenar un equipo de juvenil nacional en Porriño. Y bueno, no empecé, ya había estado pero en otro equipo, pero ahí, ese año estaba en el Porriño. Y claro, era juvenil nacional, que es la segunda división juvenil, y es una categoría, bueno, exigente. Y no teníamos muy buen equipo. Entonces, hubo una semana que nos jugamos descender o no descender. Y claro, yo esa semana estaba, claro, ahora lo veo con perspectiva y digo, no era tan importante, pero yo esa semana pensaba, yo es el primer equipo que entreno y voy a descender y qué desastre. Entonces esa semana yo me acuerdo que no dormía, que llegaba, estaba, vamos, fatal. Yo creo que ese fue el peor momento de decir, joder, porque me dolía, ¿sabes? La situación. Y yo creo que ese fue quizás el peor. Eso es bueno, porque significa que te importa. Sí, 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 sí. Eso seguro. Bueno, yo estaba, creo que si no le pones emoción a las cosas o no te sientes parte, no funciona. Yo el otro día escuchaba la entrevista de Emilio Duró, que me gusta mucho, y decía que cuando hagas las cosas por dinero, deja de hacerlas porque no valdrá la pena, ¿no? Es un poco lo mismo. Emilio Duro tiene una charla en la que habla de copiar al macho alfa y estas cosas. Es brutal esa entrevista, tío. O sea, esa entrevista, esa ponencia. Sí, Es de hace muchos años. No sé muy bien dónde estaba encuadrada la ponencia esta, pero al final se salió completamente de. Creo que hablaba de marketing también. Y está loco ese hombre. Eh, ¿Qué más? ¿Qué quieres? ¿Una facilita o una difícil? Venga, una difícil. Una difícil. Venga. Quiero que termines esta frase. El mayor error en la readaptación física es. En general, un poco. La terminas tú la frase. El Yo, mayor error que veo en la readaptación física es. yo creo que es fiarnos demasiado de las sensaciones del entrenador y no medir el proceso y no tener criterios objetivos de superación de fases. Creo que a veces es demasiado. Sobreestimamos el ojo del entrenador, o las sensaciones que nosotros tenemos cuando entrenamos a alguien. Creo que eso puede ser un error. Y no Bueno, medir, perdón, sí. y no objetivar suficientemente el proceso. Es decir, no tienes los datos de cómo está progresando ese jugador con diferentes tests, diferentes pruebas. Creo que eso puede ser un error que cometamos. Esto ya se ha demostrado científicamente, que el entrenador está totalmente sesgado a las sensaciones post partido. Había un estudio muy famoso que se hizo a entrenadores, diferentes preguntas de, oye, ¿cómo crees que ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado allí? Y fallaban un montón. Después, cuando se veía el partido, se daban cuenta de que la percepción que tenían ellos de lo que había ocurrido en el partido era muy diferente a lo que realmente había pasado en el partido. Está un poco fuera de tal, pero viene Es un poco la misma idea, ¿no? Sí, Que tú tienes sí. una sensación están sesgados. claro, Totalmente. y que tú siempre estás, como entrenador, crees que lo que estás haciendo está bien. O tú dices, bueno, es que mi trabajo está bien hecho. Pero al final tienes que demostrarlo con datos, yo creo. Aunque en un dato no quita la parte cualitativa y de sensaciones, pero creo que hay que jugar con las dos. Y a veces yo creo que en la redactación, sobre todo, nos olvidamos un poco de eso y de seguir criterios que estén basados en la ciencia o que es lo que se recomienda. Creo que a veces se hacen cosas un poco, bueno, un poco fuera de lo que son las recomendaciones. Creo que eso puede. Sí, estoy de acuerdo. David, ¿qué te da miedo? ¿De qué tienes miedo? De cualquier cosa, ¿eh? No hace falta que seas profesional. No lo sé. Uf, qué pregunta. Miedos tengo unos cuantos. Luego te doy mi opinión, ¿eh? Te voy a Un decir, vídeo que me marcó. creo que a nivel profesional un miedo es siempre fracasar o no ser lo suficientemente bueno. Creo que es un miedo que siempre tienes que tener. Y luego a nivel personal, pues yo creo que todos tenemos miedos, ¿no? Pues miedo a la muerte, miedo a no ser querido. Creo que son ese tipo de miedos que todo el mundo tiene.
Entonces, bueno, creo que hay que saber gestionarlos y tener miedo no es malo, creo. Es parte de la vida y que eso te mueve y te hace evolucionar también. ¿Y me podrías definir qué es para ti el fracaso? Porque dijiste miedo al fracaso. ¿Cómo definiríamos para ti qué es fracaso? Claro, es que yo que voy a quedar aquí un poco de prepotente, pero No. al final siempre fui buen alumno, buen estudiante y siempre tuve ese miedo a no ser lo suficientemente brillante. No es miedo, pero sí que era como motor de tengo que, y fracasar era todo lo que no era conseguir mis objetivos o mis expectativas. Entonces, también el grado de autoexigencia me lo tenía muy alto y no me permitía disfrutar mucho de los éxitos, entre comillas, ¿no? Pero yo creo que es eso, ¿no? Fracasar es no conseguir los objetivos que tú te marcas. Ahora, pues, con otra edad, pues, dices, bueno, pues los objetivos muchas veces no dependen de ti. Y fracasar y tener éxito, bueno, es muy ambiguo. Y depende de muchas cosas y depende mucho de las facetas de tu vida, quiero decir. Bueno, es un poco más. Pero bueno, A mí me cambió, de verdad, ¿eh? Me cambió, y a ver, o sea, no quiero quedar tampoco aquí como que, bueno, realmente no sé el qué, pero es un vídeo que en mi día a día no está presente siempre, pero cada 2, 3 meses, por cosas que hago, por cosas con las que hablo, por cosas, ¿verdad? Estoy solo y digo, hostia, tío, el puto vídeo aquel. ¿Sabes? Entonces, me acuerdo de forma muy frecuente de este vídeo. Y es una charla TED de 4 minutos, en la que, ¿sabes la película esta de Sullivan? Que está Tom Hanks de piloto, y es el que consiguió pues aterrizar el avión que se estrella en el Hudson, en sí, el sí, río de... Pues la charla TED es de uno de los supervivientes, que no murió nadie, o sea, fueron Ujú. todos supervivientes. Sí, sí. Pero dijo que ese momento le cambió la vida. ¿Por qué? Porque, y decía por varias razones, ¿no? Pero la primera era porque todo cambia en un instante. Esto es cierto, tío. ¿Qué pasa? Que ese instante todavía no ha llegado, pero te puedes llegar. Claro. Esperemos que no, pero te puede llegar. Y estoy haciendo la historia mucho más corta, ¿eh? La segunda es todo el tiempo perdido con gente que no aporta nada, con gente que es negativa, discutir con ellos y darse con una pared. Y decía, ahora ya no intento luchar con esa gente. Y decía, no intento tener razón, elijo ser feliz. Esa frase me parece increíble. Y la última, que ya no tiene tanta relación, porque esas dos son las principales, ¿eh? Pero decía también que cuando estaba ahí a punto de... O sea, el tío dice, brace for landing. O sea, eso, no, brace for impact. Que es en plan, wow. Y las azafatas cagadas de miedo allí. Y dices, wow, voy a morir, tío. Y que no tuvo miedo. Que morir no da miedo, decía. Y bueno, luego hacía otro discurso elaborándolo un poco más, pero bueno, eso no me resonó tanto. Pero las dos primeras, la de todo cambia así. O sea, estás en un avión y bomba, de repente cambia todo, toda tu puta vida cambia. Y la segunda, no pierdas el tiempo, tío, con gente que no merece tu tiempo, que es lo único que no vuelve, ¿sabes? Lo tengo grabado, vamos. Además, en lo nuestro cambia muy rápido, ¿eh? Porque cambias Joder, de sí, trabajo, cambias todo. Y cada cambio es una vida nueva. Sí, sí, sí. Es un poco. modo de vida. eh, Y el podcast también me ha permitido a mí conocer a mucha gente, pero que alucinas de lo profesional que es, de lo que sabe, y está ahí, que no hace ruido. No sé, ¿por qué? Pues porque priorizó su felicidad, tío. Priorizó su familia, su mujer, sus hijos, estar en casa, tener todo a mano, poder disfrutar un poco de todo, tener cubiertos muchos pilares y no ser muy vertical en, mira, quiero llegar a ser el mejor preparador físico del mundo y estar con los mejores, que es lícito, ¿eh? O sea, sí. pero bueno, él decidió eso. Y al final, esto me lo dijo también una persona en el podcast, fuera de micros. Me dice, Alex, la diferencia entre no estar en la élite a estar en la élite es abismal. Es abismal la diferencia.
Pero estar un año en la élite a estar 20, no hay tanta diferencia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si tú quieres llegar a la élite, lucha, peleas, esfuérzate, fórmate, networking, todo lo que tú quieras, y cuando llegues, ahí decide ya si quieres continuar tus 20 años ahí, o si, mira, ya estoy aquí y va a ser un poco más de lo mismo, pues ahora, ¿qué pilar priorizo? Lo profesional, el dinero, la fama, la familia, los amigos, la mujer. ¿Qué valoro? ¿Qué valoro más? Claro, es que esto a mí me resuena mucho porque es un poco lo que yo también viví este año y medio, que al final no es élite, 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 pero es un club de élite y tienes pues muchas horas de trabajo. Yo me fui solo a otro país, renuncias a estar tiempo con tu familia, con tus amigos, bueno, entonces es un poco eso, ¿no? Que la élite tiene una cara B que no nos cuenta nadie, o que a mí no me contó nadie hasta que yo llegué allí y lo vi. Entonces creo que eso también es importante, que se sepa que al final estar en la élite o estar cerca de la élite supone un coste personal muy, para mí muy... Igual hay personas que no le importa, que para ellos son felices así, pero a mí me encanta mi trabajo, me gusta muchísimo trabajar en el Olympique de Marsella, pero tiene un coste personal. Y eso creo que es importante que también se diga, digo, oye, vas a renunciar a muchas cosas para poder estar ahí. Y Totalmente, pues bueno. totalmente. ¿Qué tal el idioma, por cierto? Pues yo cuando llegué, hace año y medio, no sabía nada de francés. Había estudiado 1 o 2 años de francés en el instituto y de hecho, bueno, Miguel me llamó, me dijo si quería, bueno, pues quería venir a l'OM. Y yo lo primero que le dije fue, Miguel, no hablo francés, cero francés. Y la respuesta fue, pero sabes readaptar. Entonces, entonces bueno, es un poco gracioso, pero sí. Y a ver, ahora ya lo entiendo todo, prácticamente todo. Y para conversaciones del día a día me manejo bien. Al final el francés tampoco es chino. Ya, Pero, ya está claro. Pero, o sea, si, por ejemplo, imagínate que yo ficho en el Olympique el año que viene. ¿Yo podría manejarme en inglés o no hablan inglés? no, eso fue otra cosa. Me dijeron, no trates de hablar inglés, que nadie sabe hablar inglés. En Francia, por favor que no me escuchen muchos franceses, pero lo de los idiomas se les da peor que a nosotros. No hablan español, no hablan inglés, hablan francés y ya está. Entonces, claro, yo no hablaba francés y los otros no hablaban inglés, entonces es complicado, sí. Bueno, eso está bien porque si tú quieres aprender francés y se habla inglés, no hubieses aprendido francés. Claro. De hecho, los primeros 6 meses estaba yo el único español, aparte de Miguel y Marco, que es el responsable de la academia, era yo. Entonces, era todo en francés. Yo trataba de hablar en francés. Este año llegaron un grupo de preparadores físicos españoles y al final entre nosotros hablamos en español. Bueno, españoles, argentinos, bueno, había varios. Era español. Y si no se enfadan conmigo. Y entonces hablamos en español. Y yo noté que la curva de aprendizaje cambió. Es decir, seguía hablando con los chicos en francés, el día a día tienes que hacerlo en francés, pero al final mucho de tu tiempo lo pasas hablando en español. Entonces, cambió un poco la ¿Te curva. apuntaste a clases o algo? Y la verdad que el club se portó espectacular conmigo. Que me pusieron clases. Hostia, vale. Qué bien, qué bien. Recuerdo la historia de Álvaro, que le entrevisté también hace muchos, que él tenía hace mucho tiempo, que él tenía muy claro cuando estaba en la carrera, yo quiero ser preparador físico en Italia, y el tío se hiperespecializó hasta el punto de soñar en italiano, y le llegó la oportunidad que acabó en la Juve, tío. Me acuerdo de ese podcast. Yo soy todo lo contrario. Yo, cuando vamos a la carrera, decía, bueno, ¿quién quiere dedicarse al rendimiento? Y ahí 4 levantábamos la mano. Y bueno, que sepáis que os vais a tener que ir fuera. Y yo pensaba, bueno, mientras no sea Francia, me vale cualquier país. Y al final, la primera en la frente. Pero bueno, un poco. Qué bueno. Voy a recuperar ya estamos acabando, ¿eh? Voy a recuperar una de las cosas que creo que estaba chula y a ver qué tal si soy capaz de mantenerlo. Ahora que voy a estructurar todo un poco más y no me voy a lanzar ahí a los leones a tener esa conversación de bar, que antes era literal, ¿eh? No preparaba absolutamente nada. Ahora ya lo preparo un poquito más. Y es lo de las preguntas. Me gustaría que le hicieses una pregunta al próximo entrevistado, que no sabes quién es. Pero ya te digo, normalmente, bueno, es que no sabes quién es.
Puede ser. Yo tampoco sé quién es, ¿eh? Bueno, a ver, entonces tiene que ser un poco general. ¿Va a ser preparador físico? Es que no lo sé, no sé. No lo sabes. A ver, el 90% será preparador físico, me imagino, supongo. Complicada, ¿eh? No quiero hacer una pregunta muy técnica porque al final puede variar. Bueno, que ponga un porcentaje cuánto de importante es ser buena persona para ser buen profesional. Es decir, cuánto importa. Porque, bueno, el deporte es un mundo de egos y gestionar los egos es importante. Y hay personas de todo tipo. Entonces, bueno, ¿cuánto de importante es? Vaya melón, ¿qué opinas tú de esto? Te lanzo tu pregunta. Bueno, yo tengo una opinión igual un poco controvertida. Y yo creo que nos damos más importancia a la que tenemos. Sí. Y que muchas veces queremos ir en la foto que no nos toca. Creo. Y que al final nuestro papel es estar ahí para ayudar al jugador y ya está. Y no hay más. ¿Tú crees que nuestro trabajo es fácil? No, no es nada fácil. Pero creo que si tenemos egos de por medio, lo complicamos más. Creo. Que puedes ser buena persona y tener mucho ego. Qué Te voy bueno a es. pillar, te voy a pillar. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Me has dado un poco de tiempo para pensar y creo que te voy a pillar. Yo creo que puedes ser buena persona con mucho ego, pero que vas a dificultar las relaciones con tus compañeros, con tu staff, con tus jugadores también. Vale, voy a tocar madera, ¿vale? Tiqui, 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 tiqui. Mañana, mira, todo cambia en un instante, ¿no? Uf. Mañana todo cambia en un instante. Y tienes una enfermedad. Te pongo a una muy buena persona. Te lo voy a exagerar para que se entienda, obviamente. Claro, claro. Una muy buena persona que, bueno, te va a hacer un buen trabajo. Sí. Y aquí tienes a un subnormal, que tiene mucho ego, que es idiota, que te trata como el culo, que es el mayor experto mundial en tu enfermedad. ¿Quién quieres que te opere? Quiero que opere el segundo, pero claro. Ahora yo te lo he puesto binario. Ahora responde a tu pregunta. ¿Qué porcentaje es importante que sea buena persona? Esto también lo aprendí de Miguel, porque cuando habla de los procesos él hablaba de cuando tenía que captar a alguien, lo primero que me preguntó, hablábamos de, oye, pues tiene que venir una persona o tal, lo primero que preguntaba ¿es buena persona? Esa es mi primera pregunta. Si no es buena persona, no me vale. ¿Por qué? Porque vas a pasar muchas horas con esa persona. Claro. Se puede hacer insoportable, pero no por su competencia. Ya, pero al final su competencia yo creo que también depende de la capacidad de colaborar y de tener una buena relación con sus compañeros, ¿no? ¿Y quién prefiere? Tú dijiste que somos... Estoy posicionándome para debatir, ¿eh? Claro. Pero o sea, la pregunta... O sea, el proceso de ser... Espera, déjame ordenar ideas. Lo primero es ser buena persona, pero ¿para qué estás haciendo el proceso de selección? ¿Para tu grupo de trabajo o para ofrecer un servicio al jugador? ¿El jugador qué quiere? ¿Una buena persona o quiere al mejor profesional posible que le resuelva un problema de una lesión y le dé igual que sea estúpido? Si me va a resolver que yo tenga un contrato el año que viene y pueda ganar más dinero. Bueno, la idea yo creo que es encontrar al buen profesional que es buena persona. Claro. Creo que esa es la idea, ¿no? Pero complicado. Estoy debatiendo, hombre, estoy debatiendo. Sí, pero bueno, creo que es muy importante. Pero vale, lánzale esa pregunta y a ver, igual seguro que salen cosas nuevas. Le voy a escribir ahora a Miguel. Le voy a decir, así que andas buscando buenas personas. No, pero es una pregunta que siempre hace. No le digas eso, que igual se enfada conmigo. No, hombre, no. Esto callo. Muy bien, pues, hostia, muy buena pregunta, ¿eh? Me gusta. Además es muy horizontal y va a servir con cualquier persona. Está guay. Está guay. Muy bien. David, ha sido un me ha pasado volando y tengo más preguntitas por aquí, pero claro, ya están descontextualizadas y sería dar un salto muy grande en la conversación que estábamos llevando, que estaba muy chula.
Así que he estado muy cómodo, me ha pasado genial, me ha pasado muy rápido. David, gracias por tu disposición. Fue muy fácil concertar esta entrevista. Y nada, o sea, como digo siempre, te deseo lo mejor en lo profesional, sobre todo en lo personal. Y por favor, despídete este episodio. No, darte las gracias a ti. Como te dije, llevo escuchando este podcast desde el 2019, 2020, desde la carrera. Y para mí, cuando me me escribiste, me dijiste que existía posibilidad de participar, para mí fue casi un sueño, claro, no un sueño, pero sí que un honor. Y de hecho yo me acuerdo en la carrera, probábamos, oye, ¿te imaginas algún día salir en este podcast? ¿Qué dices? De verdad, yo tengo conversaciones con algún amigo Mira, a mí aún me hace gracia, por ejemplo, hoy, o sea, ahora, me preguntaste si podías decir marcas. Y no dije nada, pero yo estaba pensando, pero ¿dónde se cree que está? ¿Sabes? En plan, si estoy yo solo, o sea, aquí ya marcas, ni hay cosas raras, ¿sabes? Aquí se puede hablar de lo que quieras, como quieras, ¿sabes? O sea, al final soy yo, Alex, haciendo entrevistas a compañeros, punto, ya está. Pues eso, yo creo que nada, agradecerte mucho este ratito, que me lo pasé genial y nada, un placer. Yo también. Muchas gracias, David, y cuídate mucho. Gracias.